Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarles nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Elías Yáñez. Su historia nos relatará que tenemos un Dios amoroso y paciente que espera a que abracemos su verdad. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la nueva revista Esperanza, Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Elías nació en Santiago, Chile, en una familia donde se entrelazaban la fe adventista de su padre y católica de su madre. Desde niño asistió a la iglesia con su padre y disfrutaba del club de conquistadores. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, se sintió atraído por el mundo exterior y se alejó de su fe, pero siempre sintió un anhelo espiritual. A los 27 años comenzó a buscar respuestas sobre su fe y tras conversaciones con su padre y pastores, encontró su lugar en la iglesia adventista. Hoy conoceremos la inspiradora historia de Elías. Quédate en Identidad. ¿Sientes que vives y vas por el camino correcto? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es Elías Yáñez, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Elías, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado poder estarle en esta hora. Qué bueno, nosotros felices de tenerte en el programa. Con Elías estuvimos compartiendo porque se hizo hace poco una Expo Salud en la comuna de Pinto. Ahí estuvimos con los 8 remedios naturales, con Nuevo Tiempo también. Así que bueno, vamos a conocer un poquito de la historia de Elías aquí en Identidad. Así que siéntete en casa, siéntete bienvenido también en el programa. Elías, cuéntanos a qué te dedicas actualmente, dónde estás viviendo. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, en este momento me encuentro viviendo acá en Chillán. Estoy estudiando en la UNACH. Estoy estudiando teología. Voy en 5º año, gracias a Dios. Y desde el 2020 aproximadamente estoy viviendo acá en Chillán. Excelente, bueno, que Dios te dirija, ya vas en 5º año, falta muy poco allí para estar 100% disponible para la misión. Bueno, siempre ahí durante los años de preparación de la carrera están con la práctica, haciendo diversas actividades, diferentes ministerios allí apoyando, pero bueno, que Dios te dirija muchísimo allí en tu labor como futuro pastor también, que Dios dirija tus planes y tus pasos. Elías, vamos a ir atrás en el tiempo y yo quiero que tú me cuentes cómo llegó el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a tu familia. Bueno, la información que yo tengo con respecto a mi familia por parte de papá, que ellos son los adventistas, es que mi bisabuelo recibió el mensaje, ¿ya? No sé cómo, la verdad no he averiguado más allá, pero sería interesante, la verdad. No había hecho la pregunta, quizá en algún momento, pero llega por parte de papá. Mi abuelito también es adventista y mi papá también. Siempre ha estado presente la iglesia adventista por parte de papá en toda mi familia. Excelente. Y ahí surge la siguiente consulta también, porque claro, si bien tú conocías de Dios por parte de tu papá en el sentido del adventismo, de la Biblia, sí, de a poco hubo un momento, un punto de tu historia en tu adolescencia que te alejaste de Dios. Cuéntanos qué fue lo que provocó que te alejaras de eso y bueno, ¿qué recuerdos tienes en general de tu infancia y adolescencia con este paso relacionado con Dios y tu forma de ser y lo que Dios quería para ti, Elías? Wow,
es larga la historia, ya así que yo sé que tengo poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo breve. Desde pequeño yo asistí a la iglesia adventista. Bien, desde que tengo uso de razón, mi papá me llevaba a la iglesia, participábamos en los conquistadores, mi mamá nos acompañaba también, siempre nos estuvo acompañando en las diferentes actividades, en los campamentos que se realizaban, eso le gusta bastante a ella. Y eso fue aproximadamente como hasta los 11, 13 años, donde yo ahí, bueno, empecé a tomar decisiones, ¿cierto? Fueron decisiones equivocadas ahora que llegué a la iglesia nuevamente, pero en ese momento creo que lo que me empezó a llevar por otros caminos, se podría decir, y alejarme de los caminos del Señor, fueron la influencia de la música, las amistades por ahí también, donde yo me veía muchas veces, no muy influenciado por la iglesia, ahí me empezó como a aburrir un poco el tema de ir a la iglesia, y ahí yo tomé una decisión, me acuerdo como a los 13, 14 años, era adolescente. Le dije a mi papá que no quería ir más a la iglesia porque me aburrían los cultos, etc. Y ahí tomé la decisión de apartarme de la iglesia y no asistir más a la iglesia. Fui muy directo, me acuerdo, fui muy directo con mi papá porque yo quería, bueno, disfrutar del mundo, por decirlo de alguna forma, y fui sincero. Entonces ahí yo le dije, en algún momento quizás vuelva a la iglesia, pero ahora no me interesa asistir a la iglesia. Entonces eso es lo que podría contar y recuerdo. Elías, estando, por decirlo de alguna forma, en el mundo, ¿qué sucedió? Tengo entendido que formaste una banda de rock. Cuéntanos allí lo que viviste y qué fue lo que te hizo volver a la iglesia. ¿Cómo Dios te llamó? Y vuelve uno como la historia del hijo pródigo, pero como 1000% ya con él, con el Señor, tomado de su mano, pero fue todo un proceso. Cuéntanos lo que viviste allí en lo mundano, por decirlo de alguna forma, algún término, y qué te hizo volver a los caminos de Dios. Claro. Bueno, igual es toda una búsqueda, creo yo, porque siempre uno busca, ¿cierto?, en la vida la felicidad, la plenitud, poder estar bien, ¿cierto? Entonces comencé a buscar, pero no en la iglesia o en Dios, sino que empecé a buscar en las cosas del mundo, por las influencias que el mundo nos ofrece. Claro, sí, por ahí, la misma, como había dicho, ¿cierto? La música fue muy influyente en mí. Empecé a escuchar, no sé, música rock, metal, también música más pesada. Y eso me llevó porque siempre me ha gustado la música, me llevó a tocar instrumentos, un sueño que también tenía, que aún tengo, que también es poder formar una banda. Y en ese tiempo obviamente era otro tipo de música, ahora es cristiana, me gustaría tener algo en algún momento, si Dios me lo permite, pero era formar una banda, ¿bien? Y obviamente era con la música que a mí me llamaba la atención, que me gustaba. Y sí, formamos una banda, me acuerdo, tenía muchos amigos también, estudié una carrera también en ese tiempo, estudié fotografía, periodística y publicitaria. Fue una linda experiencia también todo este tiempo, pero era todo alejado del Señor. Y también en una búsqueda leía mucho filosofía, la psicología también me llamaba siempre la atención. Y siempre, como digo, estaba en una búsqueda. Entonces eso
sentía yo dentro de mí que no me llenaba, que no llenaba ese vacío, por decirlo así. Y en algún momento de mi vida comencé a tener encuentros más espirituales, no sé si llamarlo de alguna forma, no sé si llamarlo así, pero sí sentía un llamado, sí sentía algo que no era de este mundo, por decirlo, algo sobrenatural, que estaba sintiendo y que estaba teniendo curiosidad por la Biblia, por Dios, por conocer un poco más de Dios, ya que en el mundo, ¿cierto? O fuera del cristianismo, o fuera de la iglesia, nada me satisfacía al 100%. Entonces, ahí fue cerca de los 26, 27 años, donde yo comencé a tener como curiosidad de las cosas espirituales. Y recuerdo que empecé a preguntarle cosas a mi papá. De hecho, como yo sabía que mi papá siempre ha sido el que ha estado ahí en la iglesia, siendo constante, le ha costado también, igual que a todos, ¿cierto? Pero sabía que en él podía encontrar muchas respuestas. Así es que empecé a aventurarme en todo esto, sentía algo que me estaba llamando y empecé a hacerle preguntas a mi papá sobre el sábado, recuerdo muy bien, sobre la misma Biblia, ¿cierto? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios? Si hay tantas religiones, ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué la iglesia adventista? Entonces, todas estas preguntas se me empezaron a venir y también tenía conversaciones con mis mismos amigos de estas cosas espirituales. Entonces, ya me acuerdo que a los 27 años ya era fuerte el llamado a todo esto y por ahí empecé ya a consultar a otras personas de otras religiones porque necesitaba saber dónde estaba la verdad. Y ahí me empecé a dar cuenta que todo el tiempo que estuve alejado de la iglesia, ¿cierto? O de Dios, fue un tiempo de búsqueda. Creo que fue un tiempo de búsqueda. Quizás no quería buscar donde ya había estado, porque conocía, ¿cierto? Y quizás por ahí no me llamó la atención. Y empecé a buscar en otras partes hasta que llegó el momento de poder saber en qué religión, por qué la Biblia y por qué Dios. De ahí en adelante, eso fue en el año 2018, donde yo dije, ya, voy a empezar a orar, voy a empezar a estudiar la Biblia y vamos a ver si Dios realmente va a responder mis oraciones por medio de la Biblia y de diferentes formas. Así es que así fue. Desde ese momento el Señor me respondía a todas mis peticiones todos los días y fue algo muy lindo porque empecé a conocer a Jesús. Recuerdo que de ahí me fui a trabajar, bueno, estaba trabajando ahí en ese lugar, en Lampa, se llama una ciudad, una comuna un poco apartada del centro de Santiago, y me fui por temas de trabajo, más que nada, y allá vivía una tía. Entonces, el 2019, en los primeros 6 meses, yo me fui a vivir para allá porque me estaba yendo bien en el trabajo, estaba teniendo algo estable, y me quedaba súper cerca, recuerdo, y en bicicleta me demoraba 5 minutos y estaba ahí mismo, porque donde vivía antes me demoraba cerca de 2 horas, así que me tuve que cambiar. Y mi tía, bueno, es testigo de Jehová, y con ella manteníamos bastantes conversaciones espirituales. Yo a ella le preguntaba también en qué creían ellos. Yo estaba en esta búsqueda ya de qué iglesia, ¿cierto? Ya congregarme. Y en el trabajo que yo iba había muchos evangélicos, me acuerdo, bautistas también. Yo conversaba con ellos y le preguntaba qué creían acerca del sábado, qué opinión tenían acerca de Elena de White, porque yo ya sabía todo, mi papá desde chico iba a la iglesia, entonces en esa búsqueda, cuando tenía las conversaciones con mi papá, yo ahí le rebatía un poco y le decía, ya, pero ¿por qué el sábado?
¿por qué el día sábado? ¿Por qué no puede ser otro día que yo pueda descansar, ¿cierto? Un viernes, un domingo o cualquier día de la semana, porque todos los días son importantes para el Señor. Y esas típicas, no sé, objeciones que uno coloca, ¿cierto? Cuando está en la búsqueda del día de reposo. Entonces yo estuve mucho tiempo rebatiéndole a mi papá. Y yo ahí le dije un día, le dije, mira, quiero volver a la iglesia, pero no sé si a la iglesia adventista, yo quiero estar en un lugar donde se predique la verdad y donde hay tantas religiones, Ángela, donde hay tantas iglesias, uno a veces se llega a confundir cuando uno no sabe de esto, ¿cierto? Pero es ahí donde el Espíritu Santo, cuando uno se entrega de corazón, de manera humilde, en la oración sobre todo, Dios te responde y el Espíritu Santo te muestra. Entonces, por ahí empecé a experimentar el sábado. Y yo decía, ya, voy a empezar a guardar el sábado, voy a empezar a descansar en el sábado, voy a empezar a hacer esto. Y a la forma en como mi papá me dijo. Por ahí se me bajó un poco el orgullo, esta lucha que tenía con mi papá, ¿cierto? Y el Espíritu Santo fue ablandando mi corazón de a poquito y él fue mostrándome que sí, el día sábado, el día del Señor, mi salud mejoró mucho, me sentía más descansado, eh, no sé, pasó algo muy impresionante en mi vida, sobre todo con mi salud. Y en ese día era muy especial para mí. Todas las semanas esperaba el sábado, todavía no estaba yendo a la iglesia, recuerdo. Y justo ahí, como había dicho, había participado un par de veces en la iglesia adventista en 2019, pero no me convencía porque faltaba algo muy importante, que era Elena de White. Yo tenía bastantes prejuicios con respecto a eso y porque el sábado ya lo había aceptado, pero yo no entendía por qué en el siglo XX, siglo XXI, una religión decía que había una profeta. Y un día recuerdo que llegué del trabajo y, y oré al Señor el día anterior y le dije, Señor, mira, yo no soy quien para exigirte nada, eh, pero yo necesito que tú me respondas pronto o mañana mismo, si es necesario, si Elena de White es tu profeta o no es tu profeta. Necesito que usted me responda porque si no es así, yo voy a buscar otra iglesia, yo voy a buscar otro lugar donde congregarme y voy a trabajar en otro lugar, porque yo voy a hablar de lo que usted está haciendo en mi vida. Y recuerdo, Ángela, que ese día llegué en mi bicicleta a la casa de mi tía y mi tío me dice, Elías, acompáñame a Lisi, porque necesito comprar unas herramientas, me acuerdo, para poder terminar un trabajo que él estaba haciendo. Y yo le dije, ya, vamos. Me subo al furgón de mi tío, al lado del de copiloto, y recuerdo que tenía un pequeño libro de este tamaño, un libro chiquitito de bolsillo, que decía en la portada Patriarcas y Profetas. Y yo le dije, ¿y este libro? Y él me dijo, me lo entregaron allá en May, me dijeron, ayer, me acuerdo, algo así. Y dije, ¿lo puedo revisar? Y sí, dale, si quieres te lo regalo, porque yo no lo voy a leer, creo que es cristiano, me dijo. Y cuando tomo el libro, abro la tapita y, y decía escrito por Elena de White. Y cuando estaba experimentando eso, yo ahí me emocioné por dentro, me cayeron algunas lágrimas y yo dije, wow, esto es de Dios, esto no es una casualidad. Entonces, desde ahí en adelante, yo ahí tomo mi decisión de entrar a la iglesia adventista y de creer en la doctrina que esta iglesia cree. Mi papá me ayudó en su momento a aclarar algunas cosas, pero yo también quería que Dios mismo me pudiese mostrar con hechos de que realmente esta es la iglesia del Señor. Así es que desde ese momento leí ese libro, me acuerdo,
Después mi papá me recomienda El Camino a Cristo. Y cuando leo El Camino a Cristo, mi amor por el Señor creció exponencialmente y a tal forma que me encantó mucho ese libro hasta el día de hoy. Lo sigo leyendo, y que lo leí 3 veces seguidas, subrayaba y encontraba cosas nuevas que me ayudaban a entender mucho mejor lo que la Biblia dice, dejando siempre la Biblia como el primer libro. Así es que desde ese momento en adelante no paré de trabajar para el Señor. Recuerdo que ese mismo año, el 2019, estaba muy contento ya, empecé a asistir a la iglesia. Recuerdo que mi primera escuela sabática, ya con todo, llegué a la iglesia y me puse en la escuela sabática justo con mi papá, porque fuimos con mi papá. Empezamos a asistir a la misma iglesia, y recuerdo que estaba en la escuela sabática y llegué, y los hermanos contentos obviamente de verme, y cuando estaban en el momento de los pedidos de oración, los hermanos decían: Elías, qué bueno que estás acá, hemos orado mucho por ti, tu papito desde hace muchos años que viene a esta iglesia, y él siempre pedía por ti, siempre, a veces llegaba mal porque tú andabas en fiesta y orábamos por ti. Entonces, cuando me dicen eso, yo me pongo a llorar de inmediato, y yo digo, wow, no sabía qué decir, pero por dentro decía: qué hermoso es el Señor, que responde todas las oraciones a pesar de que uno no entienda, ¿cierto? Muchas veces el plan que Dios tiene para tu vida. Así que empecé a asistir a la iglesia, había muy buena recepción de parte de la hermandad, me escogieron como director de jóvenes enseguida, yo no me sentía capacitado, pero al 2020 empecé a trabajar como director de jóvenes, me acuerdo, en mi primera iglesia, y en ese año, bueno, vino la pandemia también, recuerdo, ¿cierto? Y por ahí se complicó un poco el trabajo misionero, pero gracias a Dios seguíamos adelante. Yo formé un grupo pequeño, quería rescatar a los jóvenes que estaban alejados de la iglesia, hicimos muchas visitas, y así, avancé, no paré, y recuerdo que por ahí llegó un pastor a la iglesia. Vamos a hacer una pausa en tu historia, Elías. O sea, yo me estoy aguantando las lágrimas al límite porque es muy emocionante y me emociona muchísimo cuando uno con un corazón contrito, sincero, humilde le dice al Señor y ora: Señor, muéstrame cuál es la iglesia verdadera. De tantas religiones, ¿cuál es? Esto es real, y Dios te responde. Dios tiene respuesta para todo, para calmar nuestro corazón, para darle alivio, para darle paz, y eso hace totalmente la diferencia. Seguramente te volvamos a invitar para una segunda parte, para contar más cosas, pero lo que me emociona es que el 12 de octubre en el año 2019 entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. Fiesta, gozo hubo en el cielo. Tu papito, ni qué decir, allí la familia, y lo que estás haciendo y lo que harás es impresionante. Muchas gracias. Gracias, Elías. Vamos a invitarte seguramente para una segunda parte, seguir conversando, pero quiero invitarte para que en este momento nos dejes un mensaje final, un llamado de 30 segunditos a quienes están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir? Adelante, Elías, para cerrar. Bueno, para el Señor no hay nada imposible. El Señor puede hacer lo imposible dentro de muchas barreras o dificultades que nosotros podamos tener. Lo que podría dejar es que el Cristo puede cambiar la vida de cualquier persona. El Señor es capaz de cambiar cualquier corazón y sacarte del lugar que quizás tú crees que no puedes salir. El Señor te puede sacar de ahí, de las tinieblas, por decirlo de alguna forma, como lo dice la palabra, para llevarte a la luz admirable, para llevarte a Jesús. Y es Él quien cambia tu vida por completo, desde tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, hasta tus actitudes. Así que lo mejor es ir a Cristo y entregarse por completo. Amén. Muchas gracias, Elías, por hacernos esa linda invitación, que lo complemento con lo que dice Jeremías, capítulo 33, verso 3. Clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios, pídele a Él, porque Él está allí atento por darte todas las respuestas que necesita tu corazón. Busca la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Visita www.encuentreunaiglesia.org, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Cristo Jesús te está esperando. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.